bandidos, mercaderes de la patria, que tenemos hoy como presidente. No nos puede extrañar más que una persona que dijo desde un principio, yo soy libanés. Él no dijo que dominicano, por eso, ¿qué le importa el diablo a él que se lleve en el río? El Cefrón debiera quedarse callado y ubicarse a lo que le corresponde. Usted no puede defender una vaina cuando el contrato, cuando el acuerdo, cuando lo que se trató en 1929 dice que eso no se puede desviar. Y los haitianos no han acabado con República Dominicana porque no se ponen de acuerdo. Y como dije anteriormente, trabajando para su verdugo, trabajando para quien lo lastima, para quien lo daña. Eso, ya lo dije y lo repito ahora, eso no es para ningún cultivo nada. Eso es una asociación que hay entre los gobiernos, del cual Luis Abinader es socio, para una mina de oro. Ustedes están defendiendo un maldito vaina que es para robarle su propio oro. Dubái, ¿por qué Dubái es millonario? ¿Por qué Dubái es una meca, una potencia monetaria? Porque ellos se quedaron con su petróleo y no permitieron que ninguna potencia viniera a cogerle su petróleo ni su gas. ¿Por qué ustedes permiten que gente que se limpia el culo con ustedes les robe su oro? ¿Por qué ustedes cortan sus árboles? ¿Por qué quieren venir entonces a acidificar el río Masacre? Porque en cuanto ese río vaya a las minas de oro, ese río se va a contaminar y si habían peces, si ahí había vida, ya no va a haber. Decídanse y sobre todo República Dominicana, tú no tienes quien te defienda, no tienes quien te defienda. Si nosotros mismos no asumimos la responsabilidad de ser dominicanos y defender este pedazo de isla, no sé lo que va a pasar. Porque Luis Abinader y todos sus cómplices y todos sus delincuentes, lo que están vendiendo la República Dominicana. Ellos dijeron, ese río viene para acá. No ha habido comunidad internacional. No ha habido decreticos de que vamos a hacer este lado y este no. No ha habido pronunciamientos, no ha habido nada. Dijeron que ese río le iban a quitar un pedazo y le iban a desviar y así lo hicieron. Los militares que pagamos nosotros y ustedes también están bañando perros y cargando queridas y maricones de los funcionarios de este país, coño. Ellos son los que tienen que armarse de valor. Si no hay un decreto, si el aparagota que está ahí en el Ministerio de Vaina de Defensa y Amorfa no puede hacer nada, que agarren coño como patriotas para la frontera. Esos son los que preparamos, los que se prepararon y a los que usted le paga. No soy yo que tengo que ir a la frontera.